Muy buenos días para todos. Les saludo cordialmente en esta mañana y les bendigo a cada uno de ustedes que se han preparado para una nueva reunión, para una nueva cita a la mesa de Jehová, nuestro Padre Celestial. Nos presentamos, cada uno de nosotros, afligiendo nuestra alma, es decir, en ayuno. Se decía anteriormente, vestidos de cilicio, sentados en la tierra, en el polvo de la tierra y en nuestras cabezas con ceniza. Esa era la forma de expresarlo anteriormente, para decir, estamos en ayuno. Nos hemos puesto el vestido de cilicio, nos hemos humillado ante el Señor y nos presentamos sin comer ninguna clase de alimento. Bien, hoy decimos simplemente ayuno. Entonces, bienvenidos en esta mañana a este ayuno, a esta presentación, para sentarnos todos a la mesa del Señor, para compartir con Él, para recibir de su palabra, de su enseñanza, y para afinar nuestro oído, para poder entender y así también captar la voz, la instrucción de nuestro Padre Celestial Jehová. Aunque en últimas lo que el Padre nuestro Jehová espera es que le obedezcamos. Él nos habla, Él nos instruye, nos da las indicaciones, nos da todas las instrucciones y nosotros hemos oído, esto ha bajado a mi corazón, ha entrado a mi espíritu y yo me dirijo a obedecer, siguiendo esas instrucciones, no como a mí me parece, sino siguiendo las instrucciones de Él, me aproximo a cumplirlas, a hacerlas. Esto se llama obediencia. Hoy queremos orar primeramente para que todos y cada uno de nosotros podamos tener en orden cada área de nuestra vida. Como si nuestra vida fuese una colmena donde hay multitud de cubículos, de hexágonos, donde la oveja viene y deposita la miel. Un ejemplo para darnos cuenta cómo puede ser nuestra propia vida, llena de muchas áreas, pero todas esas áreas, todas esas cámaras, todos esos hexágonos, todos esos cubículos deben estar limpios para que la abeja venga y ponga la miel. En este caso es la unción del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Para eso cada cubículo, cada hexágono, cada cámara nuestra debe estar limpia. No debe tener mancha. No debe tener ninguna clase de contaminación. Debe tener una perfecta asepsia para que el Ruach HaKodesh pueda llenar cada área de nuestra vida. Esto es lo que procuramos, lo que hacemos al presentarnos a la mesa del Padre Jehová en ayuno. Bendito Dios y Padre nuestro Jehová, cada uno de nosotros se acerca a tu mesa como hijos de Jehová. Somos tus hijos, Señor, y nos acercamos a tu mesa, precioso Rey. Y todos aquellos que aún no son tus hijos, si también desean venir a la mesa, crean en su corazón
que Yeshua es el Señor y confiesen con su boca que Yeshua es el Señor y ustedes serán constituidos en hijos de Jehová. Bienvenidos todos y nos sentamos, Señor, hacemos ingreso a tu presencia allí alrededor de esta mesa, Señor. Tomamos conciencia de la manifestación tuya en nosotros 24/7. Desde aquel día que creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor, desde aquel día tú viniste a morar con nosotros y en nosotros, gracias a la obra preciosa de la cruz del Calvario de nuestro Señor Yeshua. Inclinamos, Señor, nuestra cabeza, nuestro corazón, y hemos determinado, Señor, en lo más íntimo de nuestro ser, que tú eres Jehová, que tú eres nuestro único y verdadero Elohim. Y no hay otro como tú. Muchos seres espirituales y muchos humanos han querido tomar tu lugar a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Pero no hay sino uno solo. Y ese eres tú, amado Padre Jehová. Y no tenemos sino un solo Redentor, quien pagó el precio de nuestra maldad, llevándola en su cuerpo sobre la cruz en el Calvario, Yeshua. Y por eso te damos gracias, Señor, por toda esta labor tan extensa, tan dolorosa, hecha por nosotros, los pecadores, quienes por un milagro, un día, creímos en nuestro corazón que Yeshua es el Señor y lo confesamos con nuestra boca. Y desde aquel entonces tú nos diste el poder y nos constituiste en hijos de Jehová. Y desde entonces hemos venido a este libro, a la Biblia, a tu palabra, a escuchar tu voz, a enterarnos de tus instrucciones, para plasmarlo en nuestra vida y manifestar victoria tras victoria, no por nuestras fuerzas, no por las alianzas humanas, sino por tu poderosa mano, quien obra en inmenso amor sobre nosotros, como proveedor, como sanador. Tú acudes a nosotros como ese pronto auxilio en todas nuestras necesidades y colmas cada área de nuestra vida. Y tú, amado Ruach HaKodesh, tú pones tu unción, tu aceite fresco sobre nosotros, para que seamos llenos del Ruach HaKodesh, llenos de la unción, llenos de luz, llenos de inspiración, llenos de revelación. Nuestro corazón, Señor, te habla y te dice muchas gracias, amado Padre Jehová. Muchas gracias, amado Salvador nuestro Yeshua. Y muchas gracias, dulce amigo nuestro, Ruach HaKodesh. En el nombre precioso de nuestro Señor Yeshua.
Amén. Hemos estado hablando de Moisés, aquel hombre que también tiene un nacimiento milagroso, mientras todo el pueblo hebreo se encontraba en esclavitud en Egipto bajo el látigo del faraón. Y hemos venido haciendo un precioso recuento desde el capítulo 1. Y vemos que a pasos agigantados se nos cuenta una historia sin detalles. Y a través de toda la Biblia vamos encontrando algunas porciones que nos dan algo de detalles acerca de la vida de este hombre llamado Moisés, a quien se le titula el libertador del pueblo hebreo. Usted y yo ya conocemos que el verdadero libertador es Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos como una mujer llamada Jocabed y un hombre llamado Amram contraen nupcias, hacen un pacto conyugal. Ya han tenido 2 hijos, ha nacido Aarón, ha nacido Miriam, y ahora nace Moisés, un precioso niño al cual sus padres escondieron por 3 meses, porque la orden del faraón era matar a todo niño, a todo bebé que nazca varón. Pero no pudiendo guardarle más, esconderlo más, la madre construyó una pequeña arca, un barco muy pequeño, una cesta muy pequeña, y la impermeabiliza, la calafatea. Y pone esa pequeña cesta en el río Nilo. Y Miriam, su hermana, una niña también, un poco más grande, se va por la orilla del río mirando, vigilando hacia dónde finalmente el río lleva esa cesta, ese pequeño barco, esa arca. Y provincialmente la hija del faraón ha venido a bañarse al río Nilo y ve la cesta que viene bajando por el río y ordena a sus doncellas que le traigan esa cesta. Y cuando las doncellas toman la cesta, ahí está un bebé llorando. Se lo traen a la hija del faraón y ella toma ese bebé, lo saca de esa cesta e inmediatamente aparece en la escena Miriam, la hermana de Moisés. Y la hija del faraón está contenta de haber encontrado ese bebé y lo toma en sus brazos y Miriam, la niña, le dice: ¿necesita usted una nodriza para que amamante y cuide este bebé? Y la hija del faraón le dice: sí, ¿tú conoces alguna? Ella dice: yo conozco una. Ve y me la traes, le dice la hija del faraón. Y Miriam sale corriendo a su casa, le cuenta a su madre, y Jocabed viene a cuidar y amamantar su propio hijo en la casa del rey, en la casa del faraón, protegida por la hija del faraón. Y es la hija del faraón quien dice: yo a este niño lo saqué de las aguas, fue salvado de las aguas, por lo tanto lo llamaré Moisés. Es la hija del faraón quien le pone el nombre de Moisés. Y vemos cómo crece, cómo se desarrolla en medio de la opulencia, en medio de gobierno,
de la alta corte y allí dura 40 años. Sus primeros 40 años los desarrolla creciendo al lado de la hija del faraón y al lado del faraón. Pero en una ocasión nos sigue contando el relato, desde el capítulo 1 y 2, él ve cómo un egipcio maltrata a un hebreo y se lanza en defensa de ese hebreo, porque él ya en esa edad adulta, casi de 40 años de edad, tiempo que había pasado en el palacio, se había dado cuenta que él era hebreo y viene a defender a su hermano, pero lo hace con tal ferocidad que mata al egipcio y luego tiene que huir por este asesinato y se va rumbo al desierto hacia Madián. Allí la historia nos sigue contando cómo él se encuentra con unas doncellas que pastoreaban unas ovejas de su padre y otros pastores que quieren aprovecharse de ellas y manipularlas y ultrajarlas, él las defiende. Y entre esas doncellas está Séfora con sus hermanas, las hijas de Jetro, quienes llevan a Moisés a presentárselo a su padre y a contarle a su padre, Jetro, sacerdote de Madián, un sacerdote pagano, a comentarle lo que había hecho este varón defendiéndolas a ellas. Lo invitan a quedarse en casa y finalmente, pasado el tiempo, él hace un pacto conyugal con Séfora. Contraen nupcias, de la cual nacen dos bebés. El primogénito llamado Gersón y el segundo Eliezer. Y nos sigue contando la narrativa bíblica cómo Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, tiene ese encuentro personal con el ángel de Jehová en medio de una zarza, un arbusto que ardía, y sale la voz del Creador, de Jehová, llamándolo. Y es allí donde le da las instrucciones, donde nuestro Padre Celestial Jehová se identifica como Jehová ante Moisés, ante Abraham, ante Isaac, ante Jacob. Se había dado a conocer como Adonai, como Elohim, como el Todopoderoso, el Shaddai, pero a Moisés se le da a conocer como Jehová y le hace hincapié, el creador del universo le hace hincapié a Moisés para que así sea llamado siempre y que ese nombre se dé a conocer a todos de generación en generación por siempre. Yo seré el que seré. Yo seré el que seré es Jehová. Jehová. Y ese es el nombre que hasta hace más o menos 16 años sale a la luz por confesión de rabinos, 16 rabinos que habían ocultado el nombre, más quién sabe cuántos rabinos anteriores lo venían haciendo. Y se encuentran los pergaminos, los rollos, las evidencias. Y se ha determinado, se ha descubierto que el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre del Creador, el nombre del Todopoderoso es Jehová. Hecho esto, Moisés recibe las instrucciones, pone algo de resistencia, desespera un poquitito, si así lo podemos determinar o deducir o hablar,
Y Jehová se desespera un poquitín con él, porque solo tiene excusas para no ir. Finalmente accede. Y hoy vamos a entrar en esa porción cuando Moisés regresa a Egipto. Y quiero antes que nada que cada uno de nosotros podamos ver de qué manera la narrativa, la Biblia, nos introduce a tremendos secretos, a grandes revelaciones. Aquí tenemos en pantalla el regreso a Egipto de Moisés. Pero previamente quiero que miremos una pequeñísima historia de leer y meditar la Biblia. Pongámosle algo de atención. Esta va a ser también parte de nuestra introducción. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. ¿Intencionales? ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. Y puedes adivinar, es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer
idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. Vemos cómo la escritura, la Biblia, nos despierta una gran cantidad de preguntas que para poderlas resolver necesitamos de un maestro, necesitamos de alguien que conozca la historia desde la creación y aún mucho antes de la creación hasta hoy. Y ese maestro, ese rabino, ese rabí, ese grande, es el Ruach HaKodesh. Y esta Biblia debe ser absorbida, comida por los hijos de Jehová todos los días. Y debe ser leída, estudiada, creída y practicada desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y no una sola vez en la vida, sino muchas veces. Debe ser leída, estudiada, creída y practicada por cada uno de nosotros muchas veces. Infinidad de veces, cada día de nuestra vida estaremos haciendo esto. De tal manera que al cabo de un año podamos haber leído 3 o 4 veces este libro, la Biblia. Y así es como el Ruach HaKodesh aumentará su revelación, nos dará mayor entendimiento, porque tenemos palabra, tenemos la voz del Creador, la voz del Todopoderoso, la voz de Adonai, la voz de Jehová en nuestro espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y se deposita en nuestro espíritu, al cual estamos llamando corazón. Y allí la conciencia del ser humano despierta y se homologa a esta escritura. Cada ser humano tenemos una Biblia que la denominamos conciencia. Esta Biblia está puesta en nuestro espíritu y se despierta en la medida en que yo ahondo en la lectura, en el estudio, en la credibilidad y en la practicidad de la Biblia. Y así, poco a poco, ese sinnúmero de preguntas que tenemos comienzan a ser respondidos. Todas esas preguntas van a tener respuesta en el curso de nuestra vida, gracias a la relación permanente que nosotros tenemos con este libro, la Biblia, con el Ruach HaKodesh, con Yeshua, nuestro Salvador, y con nuestro Padre Celestial y Jehová. Ese caminar diario con Jehová nos lleva a ir comprendiendo cada día más y más. Y en la medida en que tú y yo obedecemos las instrucciones,
y creemos esta palabra, y creemos la revelación del Ruach HaKodesh, y creemos a la iluminación del Ruach HaKodesh, y también creemos a la inspiración del Ruach HaKodesh, entonces mi grado de obediencia crece, así como mi vida espiritual y material crece. Esto se denota como vida abundante. Bien, quería poner esta pequeña introducción de cómo es necesario relacionarnos con este libro, la Biblia. No debemos vivir solo de predicaciones. Las predicaciones no te transforman, pero cuando tienes una relación íntima con este libro, con el Ruach HaKodesh, con Yeshua y con nuestro Padre Celestial Jehová, aquí sí vas a tener transformación, porque no vas a vivir solo de información, sino que vas a ser formado por el Creador, por Elohim, el Ruach HaKodesh, quien te enseña, quien te ilumina, y Yeshua, quien nos salvó en la cruz por medio de su sangre, es decir, entregando su vida, y por el amor de nuestro Padre Celestial Jehová. Todo ser humano tiene acceso a esto. Por eso todo ser humano es llamado a venir a los pies de Yeshua, confesando su maldad y creyendo en su corazón y confesando con su boca que Yeshua HaMashiach, a quien hemos llamado por siglos Jesucristo, sea nuestro Señor, sea el Señor. Bien, en todo esto fuimos avanzando y estamos en el capítulo 4. Ya caminamos del capítulo 4 hasta el verso 9. Pero podríamos repasarlo, ¿verdad? Repasemos esta pequeña porción. En el capítulo 4 ya enfáticamente Moisés se dirige a Egipto en cumplimiento de la instrucción que Jehová le entregó allí en ese monte, en ese pequeño montículo donde esa planta, una zarza, un pequeño arbusto prendido en llamas, le habló. Pero respondiendo Moisés dijo, ¿y qué si no me creen, ni atienden a mi voz, sino que dicen, Jehová no se te ha aparecido? Entonces Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él, Jehová, le dijo, arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Y al verla Moisés retrocedía. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Verso 5. Esto es para que crean que Jehová, el Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, no se te ha aparecido. El Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, se te ha aparecido. Corrijo, se te ha aparecido. Verso 6. Les dijo aún Jehová, mete tu mano en tu pecho. Le está hablando el Creador, el Todopoderoso Adonai, el Shaddai, Jehová, le está hablando a Moisés. Y le dice, mete tu mano en tu pecho. Y él metió su mano en su pecho, y cuando la sacó, he aquí su mano hecha como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu pecho.
Y él volvió su mano a su pecho, y cuando la sacó de su pecho, he aquí estaba restaurada como su carne. Primero, al sacar su mano está leprosa. Vuelve e introduce su mano en su pecho, y al sacarla nuevamente su mano está restaurada, está sanada. Está restaurada como su carne. Verso 8. Si no te creen ni obedecen a la advertencia de la primera señal, creerán a la advertencia de la última señal. Estas dos señales son el inicio para empezar a manifestar el poder y la autoridad de Jehová en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, para presentarse ante el faraón y exigirle la salida del pueblo hebreo de Egipto en libertad. El verso 9 dice, y si no creen a estas dos señales ni obedecen tu advertencia, tomarás entonces de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco, y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Tres señales. La vara convertida en serpiente, luego al tomar esa serpiente de la cola, se restaura a vara nuevamente, luego la mano, primero llena de lepra y luego sanada, y ahora una tercera señal, sacando agua del río Nilo, y al vertirla en tierra, al derramarla sobre la tierra, esta agua se convierte en sangre. Estas son tres señales muy claras que el Padre nuestro Jehová le entrega a Moisés. Y él va en cumplimiento de esa misión. Pero el verso 10, que es donde hoy retomamos la historia, dijo entonces Moisés a Jehová, aquí siguen las justificaciones, las disculpas, el tratar de salirse y no obedecer, que Jehová busque otro, que no sea yo. Empieza a decir Moisés. Dijo entonces Moisés a Jehová, te ruego, oh Adonai, no soy hombre elocuente desde ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu esclavo o a tu siervo. Soy torpe de boca y torpe de lengua. Han pasado ya 80 años de edad en él, 40 en palacio del faraón y 40 en el desierto. Y está diciendo Moisés a Jehová que él es tartamudo, es torpe en el hablar. Y Moisés quizás pensó, bueno, ahora sí encontré la justificación perfecta para que Jehová no me envíe a mí, sino que envíe a otro. Pero no es así. Jehová no se dio por vencido. Pero quiero que verifiquemos este contraste que se encuentra aquí en medio de la torpeza de la boca. Y dice, pongo en pantalla, la torpeza de boca, otro contraste de Moisés después de pasar 40 años en el desierto de Madián. El primero fue su violencia en contraste con su mansedumbre. Ahora él manifiesta su boca, habilidad para hablar, siendo que antes de la corte del faraón era muy elocuente. Es decir, la Biblia nos muestra que Moisés, los primeros 40 años en casa del faraón, en el palacio del rey, era una persona elocuente.
Ya lo hemos dicho. Muy posiblemente él estaba siendo preparado para en un futuro ocupar la silla del faraón. Y era una persona elocuente. Vamos a ir al libro de Hechos 7, 20 al 24. Permítame buscarlo. Hechos 7, versículo 20, dice, en aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios, y fue criado por 3 meses en la casa del Padre. Pero habiendo sido expuesto, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera hijo suyo. Estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 7, comencé desde el versículo 20. Voy al versículo 22, Hechos 7, 20 en adelante. Verso 22. Y Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios. Escuche esto. Y era poderoso en sus palabras y en obras. Era poderoso en sus palabras y en obras mientras estuvo en la casa, en el palacio del faraón. Ya 40 años en el desierto, ya no era poderoso en sus palabras, sino torpe. Algunos pueden traducir como tartamudo. No podía hablar bien. Voy a volver a leer el verso 22. Libro de los Hechos, capítulo 7, estamos leyendo desde el verso 7, voy nuevamente a leer el verso 22. Y Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando tenía como 40 años, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Verso 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, hizo venganza al oprimido. Bueno, siglos después, la misma escritura, los mismos rollos de esta escritura aseguran que Moisés en esos primeros 40 años fue un hombre poderoso en su palabra, elocuente. Pero aquí en el verso 10, Moisés está diciendo que no es cosa de ayer o de antier, pero que él no tiene poder en su voz. No soy hombre elocuente, desde ayer ni anteayer, estoy en el verso 10 del libro de Éxodo, capítulo 4. Ni desde que hablaste a tu esclavo, soy torpe de boca y torpe de lengua. Bien, aquí está el otro contraste interesante. La Biblia no se contradice. No es que en este pasaje dice que Moisés es torpe en el habla, y en el libro de los Hechos dice que Moisés es elocuente en su hablar. Entonces ahí hay una contradicción. El libro de los Hechos lo está explicando. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, él era poderoso en palabra, era un hombre elocuente. Pero aquí, a los 80 años de edad, cuando ha pasado 40 años en el desierto, ya ha perdido su elocuencia. Lleva 40 años pastoreando ovejas en el desierto. Creo que allí no hay mucha gente con quien hablar. Y perdió su capacidad de elocuencia. Y se hizo torpe en el hablar. Y eso es lo que le está diciendo como disculpa muy válida a Jehová. Pienso que busques otro porque si yo voy a hablar ante el faraón, pues bueno, ya me estoy aguantando el miedo, ya he decidido ir, pero ¿cómo le voy a hablar y cómo me va a atender si yo tengo
mucha torpeza en el hablar. No soy elocuente. Bien, el verso 11 continúa entonces el relato y dice, pero Jehová le respondió, ¿y quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, o quién hizo al mudo y al sordo y al vidente y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Verso 12. Ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hablarás. Verso 13. Pero dijo, oh Adonai, envía por otro, envía. Pero fue encendida la ira de Jehová contra Moisés. No estamos tan equivocados al pensar que tantas disculpas, tantas justificaciones que tiene Moisés para con el Señor lo irriten. Y dice que se encendió la ira. Pensemos un poco en nosotros. ¿Cuántas disculpas diarias le tenemos al Señor para no evangelizar, para no hablarle a nuestra familia de Yeshua, para no hablarle a nuestros vecinos de la Biblia, para no llevar este mensaje de salvación a una humanidad que está perdida, que está en oscuridad, que está confundida, que está engañada, pero que ellos creen que están muy bien? ¿Cuántas disculpas tenemos? ¿Cuántas justificaciones? Si nosotros vemos el comportamiento de los seres humanos, nosotros nos presentamos siempre, pero siempre, llenos de justificaciones. Esa es nuestra manera natural de hablar, de vivir, siempre. ¿Por qué llegas tarde a una cita? Llegas tarde a una cita porque no calculaste bien el tiempo y no te preparaste con antemano y por eso llegaste tarde. Esa es la verdad. ¿Pero qué decimos? Es que el transporte, el tráfico, A, B, C, H hasta la Z de disculpas, pero yo me preparé, yo me levanté temprano, yo hice todo, pero el tráfico, la cantidad de vehículos, todo esto impidió que yo llegara a tiempo. O sea, no fue culpa mía, fue culpa del tráfico. Eso es una justificación bastante mala. Y todas las justificaciones que nosotros tenemos son muy malas. Pero funcionan. Yo he visto gente que ha cometido grandes errores, pero tienen unas justificaciones maravillosas y entonces salen adelante. Con Jehová no es así. Moisés tiene una justificación muy buena. Es una disculpa excelente, es verdad. Ha perdido su elocuencia. Ahora es torpe en el habla. Por causa de los 40 años que estuvo en el desierto pastoreando las ovejas de Jetro, no las suyas, no tenía ovejas él. Eran las ovejas de su suegro y él las pastoreaba en el desierto durante 40 años. Perdió la elocuencia, se hizo torpe en su hablar. Creo que ni siquiera practicó hablando con las ovejas o hablándole a las ovejas, orando por las ovejas, cantándole a las ovejas y teniendo una buena relación con esos tiernos animales. Usted me dirá, pero los animales no hablan.
Yo le contestaré, según la Biblia, en el huerto hubo un animal que se la pasaba hablando con la varona, la serpiente. Allí estaba la serpiente hablando. Y algo más, es muy posible que estos animales, las serpientes, andaban como una vara, rectas, paradas sobre su cola. Y a la sentencia de Jehová cayeron al piso para arrastrarse el resto de sus días. Bueno, el caso es que la disculpa es muy buena. Yo soy torpe en el habla. Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no te apuras, oh Adonai, y buscas a otro? Pienso que puedes tener otros candidatos por ahí ya listos. Vea, qué pena con usted y Jehová, pero no, yo no puedo hablarle al faraón. El faraón no me va a escuchar, se va a cansar cuando yo intente decirle algo y no salga de mi boca nada. Búscate otro. Ninguna justificación justifica a nadie. Pero se lo repito, yo he visto tremendas justificaciones y las autoridades las aceptan. Jehová no, porque Él conoce el corazón de cada persona y sabe cuando yo estoy tapando mi falta, mi responsabilidad, con una preciosa justificación. Por eso salta la ira de Jehová. Pero fue encendida la ira de Jehová contra Moisés, verso 14, y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará, y también he aquí, él sale a tu encuentro cuando él vea, será alegrado, o cuando él te vea, será alegrado en su corazón. Bueno, más se demoró Moisés en tener una linda excusa, una gran justificación, que en Jehová darle una respuesta, una solución. Tú vas y tu hermano hablará por ti. Ya, solucionado el problema. Jehová quería mandarlo acompañado, 2 testigos. Habla la Escritura. Que fueran 2, que vayan de 2 en 2. Yeshua mandó a sus discípulos de 2 en 2 a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos y a predicarle a todos ellos y a entrar en sus casas para dejar la paz de Jehová en sus hogares. De 2 en 2. Jehová tiene la respuesta. No busquemos más justificaciones. Pongámonos al servicio de Jehová y que seamos cartas leídas, no más justificaciones. Y no seamos más tontos, aceptando ese millón de justificaciones que tienen los demás y que tenemos nosotros para quedar bien. Debemos aprender a ser responsables y no justificarnos más. El verso 14 le está dando la solución. El verso 15 dice, y hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca. Y os enseñaré lo que debáis hacer. El Señor había podido sanarle, decirle, bueno, Moisés, ya, estás sano. Comienza a hablar con elocuencia. Y se hubiera solucionado todo. Pero no, es mejor de 2 en 2. Tu hermano Aarón
hablará por ti. Pero yo estaré en la boca de él y estaré en tu boca. O sea, tú también vas a hablar. No te preocupes, que a medida que llegues a Egipto y te dirijas al faraón, tu lengua se va a ir destrabando. Después de que hables con tu hermano y se saluden alegremente, después de volverse a ver durante 40 años, lapso en el cual no se habían visitado. Verso 16. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Elohim, por Dios, por autoridad suprema. Esto es muy interesante. Verso 16 nuevamente. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Elohim. Y llevarás en tu mano esta vara que fue transformada en serpiente, con la cual harás las señales. Le entregó una vara de mando, le entrega el Señor un cetro. Un cetro es lo que le entrega. Algo parecido a lo que vamos a ver en esta fotografía de la NASA, que logró entrar al pasado y tomarle una foto a Moisés. Ya usted conoce mis chistes. Ahí está Moisés y tiene la vara. Bueno, esa vara es bastante grande, convertida en serpiente. Dios mío, asusta a cualquiera. Ahí está Moisés en el desierto. Ahí está sacando al pueblo hebreo de Egipto. Ha cruzado el Mar Rojo y va camino a la tierra prometida. Y ahí lleva la vara. Ahí lleva la vara que le da autoridad. Es el cetro de gobierno. Y Jehová gobierna a través de Moisés, y por eso le entregó esa vara, ese cetro. No es un palito, no es un palito cualquiera, no es un palo de escoba, es un cetro. Esto tipifica la autoridad y el poder, porque está en su mano. Y Jehová gobierna, ordena, manda y ejecuta a través de Moisés, quien ha tomado la autoridad y tiene el cetro de gobierno. Si nosotros miramos en Éxodo 3:1, vamos a encontrar una buena claridad con el siguiente verso, porque el verso 17 dice, y llevarás en tu mano esta vara que fue transformada en serpiente, con la cual harás las señales. Y verso 18 dice, y encaminado Moisés volvió a su suegro Jetro y dijo, iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto y veré si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Bueno, este verso 18 nos vuelve a hablar de Jetro, el suegro. Pero así como vimos los contrastes del hombre iracundo, del hombre impetuoso, frente al hombre más manso del planeta, y como acabamos de ver, el hombre elocuente, el hombre muy hábil en sus palabras, frente a Moisés, el hombre torpe en sus palabras, sin elocuencia. Vamos también a mirar el nombre del suegro de Moisés, quien inicialmente es llamado Jetro. En el verso 1 del capítulo 3 de Éxodo, lo tenemos en pantalla, está diciendo, Éxodo 3:1,
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pero mire lo que dice Jueces 1:16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Bien, se nos habla de Jetro, pero también se nos habla del Ceneo Jetro. Necesitamos clarificar esto si estamos estudiando la Biblia, si queremos comprender para tener mayor claridad en nuestro obedecer. Y está diciendo, los ceneos son un pueblo semita descendiente de Jetro, o Yetro como se pronuncia en hebreo, que significa su excelencia o posteridad, que a su vez era madianita, descendiente de Madián, hijo de Abraham, y su posterior señora Ketura, después de la muerte de Sara, su primera esposa. Entonces los ceneos comienzan a aparecer a partir de ese sacerdote de Madián llamado Jetro. Ya sus hijos son los ceneos. Él forma una casta especial allí en Madián. Pero además, Madián fue otro hijo de Abraham con su segunda esposa, Setura o Ketura, como la transcriben hoy algunas Biblias. Esta Setura o Ketura fue una mujer, una esposa de Abraham después que Sara había muerto. Lo que no tenemos claro es si ya la conocía o había tenido alguna clase de intimidad con ella cuando Sara estaba viva. Al parecer no. Al parecer no. Pero es una esposa, aunque algunas Biblias la llaman la concubina. Pero Sara ya había muerto. Bien, se lo dejo para que usted lo investigue y lo estudie a mayor profundidad. Entonces, esta Ketura tuvo 6 hijos con Abraham. Y yo he visto cómo se hace mucha elocuencia y mucho énfasis al tema del nacimiento de Isaac, porque ya Abraham era de 100 años y su esposa Sara de 90, aunque Abraham ya había tenido a Ismael, ya hacía 15 años atrás lo había tenido. Pero a una edad de 100 años tener un hijo, por Dios, hay que resaltar mucho esto. Y he visto cómo se resalta ese hecho de Sara con 90 años y Abraham con 100 y tienen el hijo de la promesa, Isaac o Isaac, como le pronunciamos en español. Pero la Biblia nos muestra cómo Abraham luego toma a esta mujer Ketura o Setura y la hace su mujer, su esposa. Y tiene 6 hijos más. Y nunca he oído ni he visto que se resalte esta circunstancia cuando Abraham ya tenía mucho más de 100 años.
y tiene 6 hijos más. Conjetura, conjetura. Bueno, hoy quiero resaltarlo. Si le fue difícil tener el hijo de la promesa a los 100 años, pareciera, según el relato bíblico, que no le fue difícil con Cetura tener 6 hijos más después de 100 años. También se lo dejo para que usted lo investigue y ore al respecto, si le interesa recibir más luz acerca de esto. Pero no es simplemente milagroso biológicamente que él haya tenido a los 100 años un hijo, sino que también es milagroso biológicamente que haya tenido después de 100 años 6 hijos más, entre ellos Madián, de donde venía Jetro, el suegro de Moisés, siendo sacerdote de Madián, un sacerdote pagano, pero de una casta especial llamada Ceneo o Ceneos. Aquí está Jetro, el sacerdote de Madián. Esta también con mi cámara oculta le tomé esa foto, una cámara que viaja al pasado, y le pude tomar esa foto. Ahí está Jetro, sacerdote de Madián, descendiente de Abraham, porque proviene de la línea de Madián, uno de los hijos de Abraham con Ketura o con Cetura. Todo esto es importante que lo miremos en el estudio bíblico, en esta historia tan interesante de la cual la Biblia no es extensa en detalles. Pero quizás esa sea una de las curiosidades que Jehová, que el Ruach HaKodesh, que Yeshua dejó en la Biblia para nosotros. No todo esté aquí escrito, sino que yo tenga que investigar y use mi razón y mi imaginación, pero ambas puestas al servicio de la palabra, al servicio de la revelación del Ruach HaKodesh. No una imaginación volátil, sin ningún centro de gravedad, y un raciocinio con meras ideas y conjeturas, sino ligada, unida a la palabra, unida al Ruach HaKodesh, nuestro Rabí. Porque de él viene la luz, de él viene la inspiración, de él viene la revelación. Qué lindo. Los cineos debieron salir con Moisés por el desierto y luego cruzar el Jordán con Josué e instalarse en la ciudad de las palmeras, es decir, en Ir Hat-Marín, cerca al mar de Galilea. Siguiéndole los pasos y siguiendo esta historia, los hijos de Jetro salieron con Moisés, atravesaron el Mar Rojo, siguieron el desierto y se encuentran entrando a tierra prometida con Josué e instalándose en una ciudad llamada la ciudad de las palmeras, que no es Jericó, sino es otra ciudad de las palmeras junto al lago o al mar de Galilea, el lago de Cineret, o hoy llamado lago de Galilea o mar de Galilea. Veamos.
En Primera de Crónicas 2:55 leemos: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Y aquí entonces nos están dando, la misma Biblia nos está dando la referencia de los cineos o ceneos, son los mismos, descendientes de Jetro, cuya ascendencia de Jetro es Madián, un hijo de Abraham y Setura o Ketura. Un pueblo que se incursionó, se adhirió al pueblo hebreo como muchos otros egipcios. Por eso la Biblia me habla aquí en este libro de Éxodo que extranjeros quisieron venir. Cuando se habla de la Pascua, allí la Biblia, en el libro de Éxodo, la primera Pascua en la Biblia, la primera mención de esa fiesta de Jehová, la Pascua, se habla que los extranjeros que quisiesen participar de ese cordero y unirse al pueblo hebreo debían ser circuncidados. Y no se nos da mayor detalle, no se nos dice cuántos días duraron ellos esperando ser sanados después de su circuncisión. Solamente se nos dice una letra tras renglón, que fueron circuncidados y comieron la Pascua y salieron de noche. Pero en la práctica, la circuncisión requiere varios días para recuperarse, y máxime si son adultos. Y lo que vemos en la Escritura es que adultos fueron circuncidados, estos cineos o ceneos, y también egipcios, y aún no sabemos qué otra clase de extranjeros más habían allí que se unieron al pueblo hebreo y fueron circuncidados y participaron de la mesa del Señor. Hoy leemos en el libro del Evangelio Perfecto, libro de Romanos, que la circuncisión ya no es en la carne, sino en el corazón. Que si un adulto hoy se quiere circuncidar, que se circuncide, no hay ningún problema, pero no hay ninguna exigencia bíblica que lo haga. Así puede ser que venga de descendencia judía, pero si lo quiere hacer tiene libertad. Pero no es obligatorio que los creyentes que vengan del linaje judío se circunciden. ¿Por qué? Porque ahora la circuncisión es en el corazón. ¿Y cómo puede un hombre o una mujer circuncidar su corazón? Creyendo que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es el Señor y confesarlo con su boca para constituirse en hijo de Jehová. Sencillo, quedó circuncidado. Toda esta situación de Primera de Crónicas nos advierte cómo estos ceneos participaron y fueron a vivir en medio de los hebreos. Y la única forma fue que participaron de esa Pascua. La mención de la primera Pascua en el libro de Éxodo, cuando se produce la primera fiesta de Jehová, que después estará reglamentada en el libro de Levítico, capítulo 23. Allí se da la jurisprudencia de esa ley, todos los pasos y toda la instrucción clara de lo que se debe hacer. El día de la Pascua. Pero
debemos también resolver ahora el nombre del suegro de Moisés, Jetro. Resulta que Jetro, en Éxodo 4:18 se dice: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Pero ahora aparece Reuel y luego aparece Jobab. Entonces ya hay 4 nombres, uno designación de casta, Cineo o Ceneo, otro Jetro, otro Reuel y otro Jobab. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántos nombres por Dios tiene el suegro de Moisés? Veámoslo. Jetro, Éxodo 4:18, Reuel significa amigo de Jehová, amigo de Elohim. Éxodo 2:18, lo acabamos de leer días atrás. Y volviendo ellas a Reuel, las doncellas que estuvieron allí en el pozo sacando agua para sus ovejas, y Moisés les ayudó y las defendió de otros pastores agresivos. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ahí sigue la historia, porque este hombre llamado Moisés nos defendió, nos ayudó y él sacó el agua del pozo. Pero allí se le llama Reuel, no se le dice Jetro. Ahora aparece Jobab, también el suegro de Moisés. Bueno, si nosotros no estudiamos la Biblia, no nos adentramos y no nos dejamos dirigir por el Ruach HaKodesh, vamos a pensar que Moisés tuvo 3 suegros, uno llamado Jetro, otro llamado Reuel y otro llamado Jobab, y de pronto hasta un cuarto llamado de la casta Cinea. Pero es el mismo. Al igual que la esposa de Moisés, Séfora, no fueron 2, fue una. Pero tenemos que estudiar la Biblia y para eso hay que leerla varias veces para poder entender. Reuel, amigo de Dios, Éxodo 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Jobab, números 10:29. Números 10:29, Jobab. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Aquí ya es una invitación directa que le está haciendo Moisés a Jetro, o a Reuel, o a Jobab, es el mismo, o al Cineo, o al Ceneo, es el mismo, su suegro. Pero aquí encontramos los textos en la Biblia, no en la Wikipedia, en la Biblia. En Google también usted lo puede encontrar, pero Google lo revisa, lo revierte a usted, lo envía a la Biblia. Mejor busque en la Biblia. Busquemos en la Biblia. Por eso es mejor leerla varias veces desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces puede leer una persona ocupada la Biblia de Génesis a Apocalipsis? En un año, 4 veces. En 3 meses se puede leer esta Biblia de pasta a pasta. Vemos entonces aquí Jetro, Reuel, Jobab, están los textos bíblicos y tenemos la aclaración. Ya estamos claros de
cómo se puede tomar esa cantidad de nombres que se le dan a el suegro de Moisés. Habíamos quedado en el verso 18. Tratemos de avanzar otro poquitín. Siguiendo esta hermosa historia. Una historia que nos va a llevar, y ese era mi inicial propósito, solamente comentarles, solamente traer a la luz esta enseñanza de la Biblia sobre el corazón del faraón, el corazón del pueblo hebreo, el corazón de los egipcios, el corazón de Moisés, pero también el corazón de Jehová, que va a ir apareciendo más adelante. Y es muy interesante que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos haya detenido desde el capítulo 1 y que vayamos ahora cursando el capítulo 4 en vísperas de poder entrar al capítulo 5, hasta que finalmente más adelante hallemos el tema del corazón. Verso 19. Dijo Jehová a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Así es que tranquilízate, Moisés. Ya tienes muchos años y ya murieron. En Egipto, el faraón y todos los que procuraban matarte ya murieron. Puedes regresar. No te dé miedo, vuelve. Dijo Jehová a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto, y tomó Moisés la vara de Ja-Elohim, de Jehová, en su mano. Pues Jehová había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir a su pueblo. Mire, por favor, aquí el Señor y Jehová nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso Adonai, el Shaddai, y Jehová le está profetizando a Moisés que el corazón de Aarón se endurecerá. Y está diciéndole textualmente que yo, dice, vuelvo a leer, verso 21. Pues Jehová había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, considera todos los prodigios que he puesto en tu mano, y los harás en presencia de Faraón, aunque yo mismo endureceré su corazón y no dejará ir a su pueblo. Cuando lleguemos al detalle de la dureza de corazón, vamos a mirar por qué Jehová endurece el corazón de el faraón, o hoy el corazón de alguien. Tiene su razón de ser. No es una cosa alocada, la cual es un dogma y debemos dejarlo así y no cuestionarlo. No, hay su explicación en la Escritura. Tiene su explicación. Pero aquí lo está profetizando el Señor. Vuelve, ya todos murieron, no hay quien desee matarte. Regresa y te anticipo, te profetizo, Moisés. Yo personalmente voy a endurecer el corazón del faraón. Luego te explico por qué. Por ahora, sigue tu camino. Sal aquí de Madián y regresa a Egipto. Verso 22. Y dirás a Faraón: así ha dicho Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito.
Oh, palabras fuertes, muy reveladoras. Es decir, que de los 7.000 y más millones de seres habitantes de este planeta, hay uno que es el primogénito, Israel, al que hoy se llama pueblo judío. Por favor, no saltemos en las sillas. Algunos saltan de alegría, otros saltan de impresión. Es lo que está diciendo la Biblia. Israel es el primogénito de Jehová. Es decir, las 12 casas de Israel, ese pueblo judío, hoy llamado judío, es el primogénito de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y hemos leído también en la Biblia cómo la casa de Leví, también el Señor la hizo primogénita o primogénito dentro de las 12 tribus. Interesante el tema de la primogenitura. Es un don especial, es un privilegio especial para el primero que abre la matriz de la madre. Y tiene una bendición especial. El pueblo judío tiene una bendición especial. Oremos por el pueblo de Israel. Son nuestros hermanos. Y le pedimos al pueblo de Israel, a los judíos, que oren por nosotros. Orad unos por otros. Porque así el mundo conocerá que yo soy vuestro Elohim. No despreciemos a los judíos, no los menospreciemos, no nos dirijamos a él con toda clase de palabras despectivas, porque son el primogénito. Y rogamos, les pedimos al pueblo judío, a Israel, que ore por sus hermanos, los gentiles, que ahora están en Yeshua HaMashiach, a quien el mundo los llama cristianos, a quien la Biblia les dice creyentes, pero que realmente son hijos de Elohim, judíos y gentiles, son la iglesia de Jehová. Y dirás a Faraón, verso 22, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23, y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Tremendo. Y Jehová le está profetizando a Moisés. Y desde este inicio le está contando el final. Saben, es una de las características de Jehová, nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y la tierra. Es una característica hermosa. Él cuenta desde el principio el final. Y no nos habíamos dado cuenta. Él profetiza. En el libro de Génesis, él habló de Yeshua HaMashiach, habló del Mesías. Él es la simiente de la mujer y aplastará la cabeza del diablo, de esa serpiente antigua, de ese dragón. Aplastará la cabeza, pero la serpiente le morderá el calcañar.
es decir, lo matará, es decir, él morirá por causa de esa mordedura, por causa del pecado tuyo y mío, de tu rebelión, de tu maldad, de mi maldad. Él murió en la cruz del Calvario, cargó sobre su cuerpo en esa cruz nuestro pecado y murió. Esa es la mordedura en el calcañar. Pero al morir pagó por nuestra maldad, pagó por nuestro pecado y aplastó la cabeza al diablo, a la serpiente antigua. Y no puedo pasar de este verso. Yo no puedo dejarlo así nomás. Verso 22 y 23. Y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es cosa seria. El primogénito es cosa seria. Es muy importante para Jehová el primogénito. Es un privilegio que tú seas el primogénito. Es un precioso privilegio. Y no nos vamos a pegar de ese dicho mundano que dice que la envidia es mejor despertarla que sentirla. No nos vamos a pegar de eso. Aquí no hay envidias. Aquí hay respeto y honor al primogénito. Gentiles, respeten y amen al primogénito. Y le pedimos al primogénito que respete y ame a los gentiles. Y le pedimos a los judíos y a los gentiles que cada uno se ocupe de orar por el otro. Porque judíos y gentiles, en Yeshua HaMashiach, hoy es la iglesia. Verso 24. Y ocurrió por el camino en una posada que el ángel de Jehová le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo: me eres esposo de sangre. Entonces se apartó de él, mientras ella decía: esposo de sangre eres por la circuncisión. Todo primogénito y todo hijo de Jehová debe ser circuncidado. El primogénito del faraón no fue circuncidado, no agachó su cabeza, no se dio su cerviz a Jehová. Por eso Jehová profetizó que le endurecería su corazón y profetizó que Israel, ese pueblo hebreo, era el primogénito de él en toda la raza humana. Y profetizó que iba a matar al primogénito. Y viene también esa misma sentencia sobre el hijo, sobre Gersón, el hijo de Moisés y Séfora, que no había sido circuncidado. Esto indica que ya tiempo atrás Jehová le había pedido a Moisés que lo hiciera y Séfora ya lo sabía. Y Moisés buscando en su infinidad de justificaciones se le pasó por alto, se le olvidó circuncidar a su hijo.
O quizás estaba pensando simplemente que el hijo que iba a matar era el del faraón, el primogénito del faraón, y no el de él. Pero tanto el hijo de Moisés debía estar en el orden de Jehová como el hijo del faraón. Y gracias a la rapidez con que obró Séfora, el ángel de Jehová no mató a Gerson. Ella lo circuncidó rápidamente. Y le llama a Moisés, esposo de sangre eres, por esa circuncisión. El verso 27. Y Jehová había dicho a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue y le encontró en el monte de Ja Elohim y lo besó. Aquí es el encuentro después de 40 años de no verse. Esos hermanos, Aarón y Moisés, se encuentran, se reencuentran, se abrazan, se besan. Viene una alegría grande al corazón de Moisés, lo mismo que al corazón de Aarón. Verso 28, y Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Jehová lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Mire, en un solo versículo, en 2 renglones, le explicó todo. Nosotros tardamos horas tratando de explicar nuevamente lo que Jehová en la zarza quemándose, ardiendo, le dijo, le instruyó a Moisés. Pero aquí en 2 renglones dice que Moisés se lo contó, se lo transmitió a Aarón, su hermano. Es decir, lo puso al tanto de las instrucciones y de la tarea que iban a realizar. En 2 renglones. Bueno, pienso que yo me tardo mucho más que 2 renglones. Ya usted se ha podido dar cuenta. Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Jehová lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Verso 28. Y Moisés fue encaminado con Aarón y reunieron a los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. Otra vez en 3 renglones, ahora Aarón y Moisés le cuentan a los ancianos, a las autoridades, a los príncipes de las casas de Israel, allí hebreos en Egipto, y les cuentan todo el proceso y toda la instrucción y cómo van a ser sacados de la esclavitud y van a salir de Egipto libres. Y para eso tienen que hacer las señales. Y todo esto está en 3 renglones. Verso 31. Y creyó el pueblo y fue alegrado porque Jehová había visitado a los hijos de Israel y visto su aflicción, y el pueblo hizo reverencia y se postró. Gloria a Dios. Por fin los incrédulos creen. Por fin los escogidos de Jehová creen. Por fin los escogidos de Jehová lo atienden a su voz. Y oyen. Y creen. Y obedecen. Esa es la mecánica. Oímos la voz de Dios, creemos, llega a nuestro espíritu, se homologa con nuestra conciencia, ahí es cuando creemos y ahora actuamos, obedecemos. Eso hizo el pueblo. Todo ese pueblo testarudo, incrédulo, de dura cerviz, que siendo esclavos no daban su brazo a torcer. ¿A quién? A Jehová. Obedecían al faraón, pero no obedecían a Jehová. Vengamos a la época de hoy, que somos libres. Obedecemos a la voz de Jehová.
nosotros responde. Hemos sido libertados por Jehová. Y los que no son todavía hijos de Jehová pueden llegar a serlo en este instante. Pueden ser circuncidados en su corazón instantáneamente. Sí, gracias a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera confesión de labios. Y luego, una verdadera vida de obediencia a estas instrucciones. Finalizo con esta palabra hoy. Porque toda auténtica postración a los pies de Jehová, todo verdadero arrepentimiento, lo repito, todo verdadero arrepentimiento produce en ese individuo que acaba de ser circuncidado en su corazón, produce santidad. Todo verdadero arrepentimiento produce en el individuo santidad. Lo impulsa, lo lleva a luchar por vivir una vida santa. No en sus fuerzas, sino en el poder del Ruach HaKodesh. Damos gracias a Jehová. Damos gracias a Yeshua. Damos gracias al Ruach HaKodesh. Damos muchas gracias por su infinito amor a nuestro Creador, a nuestro Salvador y a nuestro Maestro. Que seamos impulsados a la santidad. Que podamos pasar o hayamos pasado por un verdadero arrepentimiento que produzca en nuestra vida santidad. Gracias, Señor. Creemos a las palabras de Yeshua HaMashiach cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Señor, hemos venido a ti y hemos creído en ti. Por lo tanto, nos hacemos uno. Esta es la manifestación de ser uno con Yeshua HaMashiach. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Participemos de esta mesa del Señor. Tome usted su pan y su vino. Pan de cualquier índole, sin levadura o con levadura. Pan francés, pan blandito, pan hojaldre, el que sea, un caladito, una tostada, el que sea, tome su pan y tome su copa con jugo de uva, con agua o con vino. Tenga libertad y sabiduría para hacerlo. Participemos todos.
y agradecemos al Dios Altísimo, a Jehová, a Adonai, el Shaddai, al Altísimo, aquel cuyo nombre está de generación en generación por siempre, y Jehová, nuestro Padre Celestial, y a nuestro precioso Redentor, Yeshua HaMashiach, y a quien no se cansa de enseñarnos, el Ruach HaKodesh. Agradecemos su bondad, su amor, su gentileza, su paciencia, toda su provisión, su sanidad, su restauración. Gracias, gracias, Señor y Elohim, Padre Celestial Jehová. Gracias, gracias. Bendigo tu vida, tu casa, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, tus dones, y te declaro un santo hijo de Jehová. Bendiciones, amado. Un abrazo fraterno para todos. Continuaremos en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Bendiciones. Buen día para todos.